Esta es la historia del desconocido hijo ilegítimo de Patrick Swayze, un valorado jugador de fútbol americano que no quiere su parte de la herencia. Aunque pocos conocen de su existencia, lo cierto es que el actor protagonista de Dirty Dancing tuvo un hijo que, a pesar de la gran popularidad de su padre alrededor del mundo, él, su hijo, prefirió permanecer en el anonimato. Su mirada le delata, aunque él prefiere no ser relacionado con la figura de su padre. Su nombre es Jason Whittle, un jugador de fútbol americano en posición de guardia y que ha logrado ganarse un nombre en la NFL, jugando con grandes equipos como los Giants de Nueva York, o los Vikingos de Minnesota, o los Buffalo Bills, entre otros. Sin embargo, y aunque él nunca lo haya buscado, su nombre ha sonado en medio del mundo entero gracias o por culpa de su padre, Patrick Swayze, el actor de moda en los 90 que protagonizó filmes como Dirty Dancing, Lilam and Bodhi y otros. Y sobre todo, el mundo lo recuerda como aquel tipo que parecía un fantasma en Ghost, la sombra del amor, y que perecía o se iba de este mundo en 2009, víctima de un cáncer de páncreas. Jason literalmente no fue un hijo reconocido públicamente por Patrick, ya que nació fruto de una relación furtiva con Bonnie Kay, cuando el actor solo contaba con 20 años. La madre de Jason pereció, pero antes de perecer pudo decirle a su hijo quién era su padre. Incrédulo ante la situación, el deportista quiso probar que eso no era cierto, sometiéndose a una prueba de paternidad que demostró la veracidad del relato de Bonnie. Así que hasta este punto, Bonnie Kay era la madre de Jason Whittle. Sin embargo, el primer problema que encontró Whittle, tras conocerse la inesperada noticia de la paternidad de Patrick Swayze, que era su padre, fruto de ese amor furtivo, alocado y juvenil que tuvo con Bonnie. Un hecho que por supuesto cayó como un gran boom en Hollywood. Fue la oposición a esta realidad por parte de la viuda del actor y bailarín, Lisa Niemi, quien fue su esposa durante 34 años. Siempre argumentó que su marido no tenía ningún hijo secreto, jamás. Y las afirmaciones que daban luz sobre su identidad siempre fueron vagas y otras falsas. Aunque Jason pudo reclamar propiedades de su padre, de un patrimonio valorado en más de $400 millones, la propia Niemi negó en todo momento que Jason posea derecho legítimo alguno sobre la herencia, ya que legalmente se podía reconocer a un hijo en vida, pero como pereció, no pudo reconocerlo. Entonces, el litigio versa es que si un juez le da el reconocimiento como hijo a Jason, cambiarse el apellido Whittle y pasar a tener Swayze. Pero el problema es que la única heredera de Patrick Swayze fue su esposa Lisa Niemi, quien heredó todas las propiedades, pues él legalmente nunca tuvo hijos, ya que no sabía que había nacido Jason. Total, como era de esperar, Lisa Niemi negó en todo momento que él posea algún derecho legítimo alguno sobre la herencia. Desde entonces, ese litigio en el que el deportista no ha querido ir más allá, ha apoyado en su ímpetu por preservar su intimidad a cualquier precio. Se sabe que hoy en día Jason tiene una compañía inmobiliaria además de ser deportista. Es muy respetado en su comunidad, pero de su vida privada se conoce absolutamente nada. Así que ese hijo, fruto de una noche fortuita de dos personas que hoy en día no existen. Una historia de amor, de dolor, de un padre ausente porque no sabía que tenía un hijo. Casado con una mujer que amaba, Lisa Niemi, pero con la cual no pudo tener un retoño, ya que aquel hijo había nacido en el 70, cuando el actor tenía apenas unos 20 años y Bonnie tenía casi 17. Y en esa noche de amor quedó en estado de gestación de Patrick Swayze. Y Bonnie Kay nunca le contó ni le reclamó a Patrick la paternidad.
Y si creemos las palabras de la viuda del actor, la mujer con la que convivió durante más de 34 años, Lisa Niemi, no hay razones para desconfiar. Él nunca supo la existencia del chico, así que perdonémoslo. Jason Whitley creció de hecho sin saber quién era su padre, ignorando absolutamente todo. Sería poco antes de 2012 de que Bonnie Kay pereciera, que le contó a su hijo la verdad sobre el verdadero nombre de su padre. Para entonces, Jason Whitley ya tenía hecho una carrera como jugador profesional de fútbol americano. Quiso comprobar si era cierto y se hizo aquella prueba de paternidad que confirmó que sí era hijo biológico. Y que hoy en día no se sabe absolutamente nada, como si el destino se encargara de borrar algún vestigio de Jason. Es huérfano, pero no se sabe si tenga él hijos. Porque imagínense, los nietos de Patrick Swayze, hijos de su único hijo, prácticamente causarían un revuelo. Pero él sigue manteniendo el anonimato, como quien carga con un pasado del cual no quiere hablar. Hubo una vez un chico delgado de sonrisa indomable, hijo de una mujer dura como roble y precisa como el metrónomo. Esa era Patsy, una maestra de danza que no enseñaba pasos, sino que enseñaba destinos. Fue en su estudio de noche. Patrick, a los 18, vio por primera vez a Liz. Sí, a Lisa, que apenas tenía 16. Ella llegó sin saber que esa sala de espejos la iba a amarrar a un amor eterno y que la iba a poner a danzar con pequeñas estrofas de amor. Lisa no llegó solo a aprender danza, llegó a aprender vida, a sentir disciplina, a transformarse en artista y entre giros, pies de punta y ensayos interminables, aprendió a amar al hijo de la maestra, a ese muchacho que ya entonces bailaba como si el escenario lo hubiera esperado desde antes de nacer. Ese mismo que había crecido en Wakefield, una calle muy de clase alta, en Houston, y donde Patsy, su madre, llegó a tener una escuela llamada Swazi School of Dance. Pero él era fuego, era música, y juntos eran inevitables. Se casó con Lisa en 1975. Eran jóvenes y juntos se sostuvieron en un sueño que parecía devorarlos. También se convirtieron en celebridades con la misma velocidad y aún así la industria nunca pudo destruir lo que ellos construyeron. Duraron 34 años juntos, 34 años de matrimonio, sin rumores, sin escándalos, solo danza, solo viajes, cámaras y por supuesto aquel clásico del 86, aquella serie titulada Norte y Sur, una serie de televisión de ciencia ficción donde apareció Patrick y también Lisa y el actor Arnold Vosloo. Pero sería en el 87 cuando Patrick rodó Dirty Dancing, película que se hizo mundialmente famosa y él, por supuesto, conocido. Una de las canciones de la banda sonora de la película es She Is Like the Wind, que fue compuesta e interpretada por él mismo. Número 2 durante varias semanas seguidas en los Billboard de Estados Unidos y que vendió miles de copias alrededor del mundo. En ese año también protagonizó uno de los capítulos de la serie Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg. Y entre el 88 y 89, sí, Swayze se hizo un actor muy cotizado y pronto se convirtió en reclamo publicitario de grandes marcas de ropa y perfumes. En esos años protagonizó películas como El Duro o simplemente Roadhouse. Así que lo tenía de todo. A comienzos de los 90, Lisa y Patrick, todo menos un hijo. Sí, la ausencia de un hijo. Patrick le hablaba de ello con una sinceridad desarmante. No esconder el dolor era una manera de honrarlo. No todos los destinos dejan descendencia, decía.
pero algunos dejan huella, y vaya que él dejó. Pero el destino caprichoso, irónico y a veces cruel escribe sus mejores guiones después del telón, porque años después de que Patrick se marchara de este mundo, debido a un cáncer de páncreas que lo acabó, cuando las luces ya se habían apagado y Lisa aprendía a sobrevivir al silencio del lado vacío de la cama, surgió una noticia que parecía escrita por el mismo Hollywood que los consagró. Un joven atleta, enorme como estatua, ruidoso como estadio lleno, recio como choque de hombreras, Jason, jugador de fútbol americano. Sin la cadencia felina del baile de Patrick, sin sus ojos soñadores, sin su aire poético, pero con una verdad perturbadora en los rasgos más profundos, en la mandíbula firme y en sobre todo la cronología. Su madre, una mujer que coincidió fugazmente con Patrick en la era en el que él filmaba al mismo tiempo que vivía a 1000 revoluciones. Guardó el secreto por décadas. Nunca le dijo a él, nunca le dio la posibilidad de elegir, nunca le permitió esa verdad que tal vez le habría cambiado la vida. Y así el hijo de Patrick tanto deseó, llegó cuando ya era imposible que él lo supiera. Entonces empezó la segunda danza, la menos elegante, la que no tiene coreografía ni música, la danza de los abogados, de los testamentos y de la herencia. De un lado, Lisa, la mujer que amó, lo cuidó y lo construyó, lo lloró. Del otro, Jason, el hijo que nunca fue reconocido en vida porque nunca conoció que tenía un hijo, Patrick Swayze. Nunca fue nombrado, nunca fue buscado, pero que apareció reclamando, quizás, el apellido y legado. El mundo del espectáculo miró el drama con la misma mezcla con quien observa las tragedias griegas. Fascinación e incredulidad y un nudo en la garganta de ver a un hijo en la vida real de la estrella de Patrick Swayze. Porque si algo tiene la historia de Patrick, el bailarín que conquistó el cine con el corazón en la mano, es la ironía brutal del destino. Quiso un hijo y el hijo llegó cuando ya no estaba. Quiso familia y la familia se encontró por disputa. Quiso amor y el amor fue lo único que nunca estuvo en duda. Quiso eternidad en los escenarios y terminó siéndola en los relatos. Hoy, mientras el ruido de la disputa legal y el anonimato, porque su único hijo no quiere salir para nada en televisión ni dar entrevistas, sigue simplemente como si hubiera una verdad que nadie pudiera discutir. Patrick no necesitó descendencia para ser eterno. Fue eterno porque amó sin pedir aplausos, bailó sin tocar el suelo y dejó una viuda, un mito y un último giro del destino que nadie vio venir. Porque al final en la vida de Patrick Swayze, como la danza, la caída no existe. Existe el giro que nadie esperaba. Sí, así como lo oyes. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Patrick Swayze nacería un 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas. Uno de los 5 hijos de Jesse Wynn Buddy Swayze, un ingeniero mecánico, y de su mujer Patsy Swayze, bailarina y profesora de baile. La familia vivió en un lujoso vecindario, el Walkefield Street, en Houston. Él con el resto de sus hermanos se convirtieron en bailarines y actores, yendo a la academia de baile de su madre, la Swayze School of Dance. De hecho, Patrick se encontró con su mujer, la directora de actriz, Lisa Niemi, cuando ambos eran estudiantes de la academia, y su madre está acreditada como asesora de baile de su hijo para el papel principal de Dirty Dancing del 87. Representó varias obras musicales,
Grace antes de llegar a aquel momento, en los 70. Y a principios de los 80 realizó varios papeles secundarios en series de televisión, hasta que en el 83 fue seleccionado por Francis Ford Coppola para completar el reparto de la película Rebeldes. Sí, Rebeldes, junto con otros actores importantes como Matt Dillon, Rob Lowe, Diane Lane o Ralph Macchio o Tom Cruise. En Rebeldes. Luego vinieron proyectos como Más allá del valor o Dead Cutter, junto con Gene Hackman, donde interpretó a un veterano de Vietnam que debió ayudar a su antiguo amigo, un coronel. También hizo una aparición como extra en películas sin pena ni gloria como Staying Alive y Fiebre de sábado en la noche. En el 85 protagonizó con James Red, Norte y Sur, aquella trilogía homónima de John Wilkes, basada en la Guerra de Sucesión en Estados Unidos, que contó con otros actores importantes. Pero sería en el año 1986 que trabajó en la película Youngblood, que lo lanzaría una vez más al éxito. En el 86, en ese año en el que rodó Norte y Sur, se ganó un boleto para participar en Dirty Dancing del 87. Ya para el 88 y 89, Swayze se hizo un actor muy cotizado. Pronto se convirtió en reclamo publicitario de grandes marcas de ropa y hasta perfumes. En 1990 marcó otro hito taquillero al alcance mundial. Recibió muchas críticas favorables con la película Ghost, La sombra del amor, protagonizada por Demi Moore y Whoopi Goldberg. Y en el 91, tras superar algunos problemas de bebida, participó en otra exitosa película ambientada en el mundo del surf, titulada Point Break. Al año siguiente, en 1992, protagonizó una película totalmente distinta a la anterior, La ciudad de la alegría. En segundo plano, en 1993 protagonizó la comedia infantil El enemigo público número 1. Y una de sus últimas apariciones en televisión fue en Las minas del rey Salomón, del año 2004. Y un pequeño papel en Dirty Dancing 2, el 1 de enero del año 2008. Nuevo año. Swayze y su esposa celebraban las festividades. Sin embargo, notó que el champán le ardía, le daba ardor en el estómago. Algo poco normal, entonces supo que estaba ante una dolencia desconocida. Pero él declaró: no había nada raro en ese momento. En enero de ese mismo año le fue detectado cáncer. Swayze fue sometido a una intervención de emergencia después de que dicha enfermedad se extendiera y parte de su estómago sería tratado. En noviembre del 2008, diversos medios de la prensa escrita anunciaban que estaba peor y que se había despedido de sus seres queridos. No obstante, su mujer, a través de una carta al círculo de admiradores oficial de Swayze, desmintió ese hecho, asegurando que tan solo se habían encontrado una pequeña cantidad de esa enfermedad y que aún no se había producido ninguna despedida. Patrick y su representante desmintieron en varias ocasiones el nivel en el cual se encontraba mediante comunicados de prensa. En abril del año 2009 y entre ese y mayo del 2009, la esperanza del actor se iba poniendo más frágil. El 14 de septiembre del 2009 perecía a los 57 años de edad. Swayze dejó un audio, un testimonio de despedida que formará parte de su autobiografía. Sus restos fueron llevados a su rancho en Nuevo México por su esposa Lisa. Desde entonces, Patrick Swayze se convertiría en un ícono del pop, un ícono popular. La cantante y bailarina Sigrid Vernon participó en la primera semifinal de Melodía Festival en 2018, preseleccionado con la canción nombrada Patrick Swayze, haciendo referencia a la letra de la canción del actor en Dirty Dancing, donde invita a bailar a un chico del que ella está enamorada, comparando su amor como el de Johnny Castle y Baby Houseman, personajes de dicha película, que interpretó Patrick Swayze y Jennifer Grey. La cantante logró conseguir un lugar en el Andra Chance, la ronda de repesca del festival sueco,
En 2019 se enfrentó el documental biográfico llamado I Am Patrick Swayze, que narró la historia de los inicios de su carrera, el talento nato como bailarín y actor, su vida personal y familiar, y el ocaso de la misma consecuencia, su enfermedad que lo llevó a la partida. Todo desde la narrativa de familiares, amigos, profesionales, del espectáculo con quien compartió su vida, escenarios y foros cinematográficos. Pero cuando todo parecía haber quedado allí, incluso hasta en las memorias de Patrick, The Time of the Mill, el tiempo de vida, Patrick expresó que se sentía aplastado por el dolor por no haber conseguido tener un hijo con Lisa Niemi, el amor de su vida. La ilusión de un embarazo de ella siempre se vio frustrada. Y él siempre estaba tan entusiasmado, pero ese día nunca llegó. Y cuando le preguntaban por qué nunca adoptaron, él decía que Lisa no quiso, porque decía que no funcionaría tener un hijo adoptivo. Así que ahora le salió un hijo, fruto de una noche de pasión clandestina con Bonnie Kay, su ex amiga. Se llama Jason Whittle, y creció sin saber quién era su padre biológico. Y que cuando se enteró de boca de su madre que estaba a punto de perecer, no hubo que buscar demasiado para hallar parecidos. La pasión por el mismo deporte y la misma mirada, la genética delataba la verdad. Jason no le creyó demasiado a su madre y se sometió a una prueba de ADN. Resultó que Bonnie había dicho la verdad. Los pormenores del caso no se saben. Todo fue bastante secreto. Jason eligió siempre el anonimato. Pero sí se supo que cuando Jason quiso acercarse a Lisa Niemi, ella se opuso. Negó que su marido hubiera tenido un hijo secreto y ese hijo pudiera tener derecho a una herencia. Y es que se absuelve. La ley absuelve. Y también la vida y sus seguidores a Patrick Swayze, pues él nunca supo que había tenido un hijo secreto. Así que ahora la fortuna de más de $400 millones que dejó Patrick Swayze quizá quede en manos de Jason, o quizás no. Quizá Jason elija olvidar el asunto, así como literalmente el mundo se olvidó que él existía. Aunque siempre hay un chisme, y hubo un chisme que decía otra cosa, que él, Jason y Lisa llegaron a un acuerdo extrajudicial, secreto entre ambos. De él se sabe poco, de Jason. Se sabe que es jugador de fútbol americano y que tiene una empresa inmobiliaria en la zona del lago Ozark. Sin embargo, para muchos Lisa no ha sido tan perfecta como se pinta 34 años de matrimonio, ya que 3 años después de haberle hecho el documental a su expareja Patrick Swayze, conoció en una fiesta al joyero Albert de Prisco. Se casaron en el 2014 en una ceremonia íntima ante 50 invitados y desde entonces viven felices. Sin embargo, es una lástima porque ese carácter fuerte de Lisa impidió que quizá haya habido un final feliz entre la viuda e hijo abrazándose para la foto y ella diciendo: ¡ay! Es idéntico a su padre, o le hacía recordar a su padre. Pero eso simplemente no ocurrió. Es un cuento de hadas. No es Ghost, sino la realidad. Ella no quiere tener nada que ver con el hijo de Patrick, y mucho menos que quiera abrazar su herencia. Pero estamos seguros de una cosa, que quizá a Patrick le hubiese gustado que ella, Lisa, el amor de su vida, le hubiese dado un fuerte abrazo a un hijo, a ese hijo que él tuvo pero que nunca conoció, y que para muchos lleva en la mirada el recuerdo de su padre, porque a veces siempre hay que dejar un lugar para la imaginación. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.